A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal, tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tengo un invitado de lujo que nos va a hablar de un tema que seguramente usted se encuentra un poquito preocupado. Vamos a ver si es que con Jaime nos preocupamos más o nos preocupamos menos. Pero tengo el gusto de tenerle por segunda ocasión en nuestro programa Tributación de hoy. Jaime Mantilla, experto abogado en propiedad intelectual y protección de datos personales. Jaime, qué gusto, nos volvemos a ver a los 2 años exactos para hablar sobre un tema que creo que hoy, en esta noche, tenemos que entenderlo bien y también entender la gran responsabilidad que tenemos las empresas, las personas que manejamos datos personales de terceros. Jaime, bienvenido a tu casa, Tributación de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cristina. Buenas noches con la audiencia. De nuevo, gracias por la invitación. Como dices tú, creo que es un momento crucial para retomar el tema. Estamos a un mes de que empiece a regir el régimen sancionatorio que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, lo cual no es completamente cierto. ¿Por qué? La ley se aprobó en mayo de 2021, que fue cuando tuve la oportunidad de conversar contigo y explicar a la audiencia cómo funcionaba, y la ley está vigente desde entonces. Ahí la ley estableció un periodo de 2 años para adaptarnos, y después de esos 2 años empezaba el régimen de sanciones. ¿Qué sucede? Que eso pasa ahora este 26 de mayo, pero con todo el tema político que ha ocurrido en el país y el tema económico que ha ocurrido en el país, todavía no se ha nombrado ni creado la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que esa va a ser la autoridad administrativa ante quien se van a sustentar los reclamos administrativos por violación a los derechos de protección de datos y quien tiene la potestad sancionadora. Entonces, si bien desde mayo empiezan a regir las sanciones, no hay ante quién emitir los reclamos y no hay una autoridad competente para que se aplique sanciones. Y ahí, Jaime, yo te digo algo, pero yo quiero, cuando uno leyó la ley y con tu importantísima presencia, que fue hace 2 años cuando salió esta ley, en las disposiciones transitorias, si tú no me corriges si estoy equivocada, habla que el régimen sancionatorio se va a aplicar independientemente de cualquier, obviamente que no hay autoridad ahorita para que no sancione, pero que se va a aplicar independientemente incluso del reglamento. ¿Qué tanto es esto de lo que se ha venido escuchando? Porque yo lo que quiero es que en esta noche las personas que nos miran, quienes manejamos datos personales, no nos pase lo que estamos tratando muchas de las empresas hoy, o muchas de las personas que tenemos o administramos datos de terceros, es que lo tengo que hacer, porque escuchar un régimen sancionatorio ya como que nos preocupa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo sé que todavía no tenemos la superintendencia, el organismo de control, pero tenemos que comenzar a trabajar con Jaime. Tenemos que comenzar a implementar, porque yo comienzo a mirar y es un pocotón de cosas. Así que yo creo que nos expliques, porque en esta noche te vamos a, como se dice vulgarmente, a exprimir tu conocimiento y tu experiencia, porque sé que tú fuiste parte de sociabilizar este tema de una manera muy adecuada, este tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Cuéntanos un poquito de este régimen sancionatorio y qué debo hacer. Correcto. Yo primero te diría que no deberíamos de empezar, deberíamos estar finalizando. Así es. Lamentablemente perdimos 2 años y la mayoría, sobre todo empresas ecuatorianas, es la cultura a veces de nuestro país, estamos esperando a que nos sancionen para empezar, y eso es un error. Bárbaro. Es un grave error. Pero es una realidad. Correcto, porque además principalmente un tema clave es que la ley o el espíritu de esta ley es no solo cumplir la ley,
sino que hay un principio que se llama el principio de proactividad. Eso quiere decir que incluso se premia a quien trata datos cuando va incluso más allá de la ley, porque los datos es algo importante. Los datos personales son los datos de tus clientes, son los datos de tus condóminos. Cuando tú dices las empresas que tratamos datos, yo me atrevería a decir que prácticamente todos tratamos datos personales. Entonces todos tenemos que adecuarnos a la ley. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que la primera cosa es familiarizarnos con la ley, porque es un régimen bastante novedoso. Y no debemos pensar cuando hablamos de esta ley, que es lo que pasa en la mayoría de gente, que es simplemente el tema de bases de datos y llamadas indeseadas a ofrecer servicios. No es eso. En la ley uno tiene que prepararse a saber cómo receptar la información, como cuando ingresas a un edificio, se puede decir, te piden tu cédula. La cédula ecuatoriana es un ejemplo de un documento que no es armónico con la ley, y seguramente el registro civil tendrá que evaluar el cambiar ese documento, o nosotros tendremos que ver cómo dejar de pedir la cédula. ¿Por qué? Porque la cédula tiene información válida, tu nombre, tu número de identificación, pero tiene información que, por ejemplo, para ingresar a un edificio no necesitan conocer el nombre de tu esposa, tu situación o tu estado civil, soltero, tus casado, padres, divorciado, tus padres. wow. Wow. Entonces, esa información no la necesitan. Entonces, ahí viene el principio también que establece la ley, que es la finalidad del tratamiento. Entonces, básicamente, el tema o la reglamentación de protección de datos se sustenta primero en el consentimiento del titular. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base legitimadora general? Es que yo te autorice a usar mis datos. También hay bases legitimadoras distintas, como es requerimientos legales o contractuales. Entonces, por ejemplo, el enviar información de tus trabajadores al Ministerio de Trabajo. Eso es obligatorio porque está en la ley. Entonces, ahí no necesitas la autorización del trabajador para enviarlo. Porque está en la ley, está normado. Pero ahí tienes que ver qué datos mandas. Porque, por ejemplo, si al Ministerio de Trabajo tú le envías que al señor le gusta jugar fútbol, ya no está dentro de eso. Pero ahora, claro, el dato de jugar fútbol aisladamente considerado no necesariamente lo identifica. Entonces, el dato personal es el que permite identificar a la persona. Pero es muy importante la límite quiero de que información. en esta noche les vayas recalcando algunos conceptos básicos, porque yo sé que esta noche está causando muchísima expectativa, porque he tratado de difundir muchísimo este tema para que toda la gente esté actualizada, como tú lo dices, tarde, han pasado 2 años, pero tenemos que hacerlo. Este dato personal es datos que a ti, tú acabas de decir algo que creo que les va a quedar en la retina de todas las personas, en el oído de todas las personas, algo que te identifique. Correcto. Ese es tu dato personal. Los datos personales, la definición está en la propia ley. Y yo por eso siempre la recomendación que doy hoy por hoy y atrasado es: vayan al artículo 4. El artículo 4 de la ley tiene definiciones. Es un glosario de definiciones. Entonces ahí nos vamos a familiarizar con las instituciones o sujetos que existen. Entonces, ¿qué es el dato personal? Es aquel que identifica o hace identificable a una persona. Entonces, dato personal es tu número de cédula, es tu nombre, ¿sí? Es los datos biométricos con lugares que te hacen poner la huella dactilar, ¿sí? Y de ahí dentro de los datos personales tienes incluso la categoría de los datos sensibles, que son los datos de niños y adolescentes, los datos de salud, que requieren un tratamiento especial. Perfecto. Y de ahí en cuanto a sujetos, conceptos claves: titular del dato, la persona natural. Repito, persona natural, no hay datos personales de compañías. Entonces, el día de mañana tú tienes una relación con tus proveedores, tú eres un restaurante, entonces la compañía a la que tú le compras que te des información de la compañía, eso no es un dato personal y no aplica la ley. Pero sí, si tienes tú 3 repartidores que te traen los alimentos que tú procesas en tu restaurante, y a esos repartidores que son de esa empresa tú les pides cierta información para entrar a tu restaurante, ahí estás tratando datos personales de tus proveedores. Segunda cosa importante, Jaime, datos personales desde como su nombre lo indica, personales de la persona. De persona no natural. Persona natural, no de la sociedad o del ente jurídico como tal. Exactamente. Excelente, excelente, me encanta. Definitivamente teníamos que haber hecho 3 ediciones contigo, pero vamos a hacer un programa muy largo y estás ya comprometido, porque creo que esto tenemos que familiarizarnos, como tú dices, con la ley, y también familiarizarnos con todos los procesos que esto implica, porque hay un procedimiento que hacer. Correcto. Porque si me va a venir a controlar un organismo de control, ¿qué me va a revisar? Entonces, ¿sobre qué me va a sancionar? Ahí tú tienes que establecer los parámetros a cumplir. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo desde el sector privado es ofrecer servicios de auditorías de protección de datos a las compañías. ¿En qué consiste? Fase 1 es revisar cómo tratan los datos. Primero, ¿qué documentos tienen? Formularios, página web, cardex por ejemplo, en colegios, los cardex de los alumnos, de información de la enfermería. Claro, por supuesto. Lo que tú ves es cómo es la cultura de tratamiento,
Después tú ves qué documentos tienen que recopilan. Entonces tú revisas todo eso y luego haces la adaptación a la ley. Por ejemplo, de nuevo, principios que debe haber, que establece la ley y que no los cumplimos en Ecuador. Finalidad. Siempre, si yo trato un dato, tiene que ser con un fin. Otro, conservación. La conservación no es que yo agarro el dato de la persona y me lo quedo para siempre. Tiene que haber un plazo de conservación. La ley obliga a que haya un plazo de conservación. Entonces habrá diferentes parámetros para establecer los plazos de conservación. Ejemplo, si es con temas de trabajadores, el parámetro que puedes aplicar es los 3 años que tienes que tener de respaldo de documentación de tu ex empleado una vez que sale de tu oficina. Así es. Si es de temas tributarios, los 7 7 años. Perfecto. Entonces ahí tú has encontrado parámetros de plazos de conservación. Pero si tú el día de mañana haces una campaña promocional que es en Navidad y tú recopilas información, esa recopilación que recopilas como empresa que hizo la campaña promocional, ¿te la quedas para siempre? No, tiene que haber un tiempo racional. ¿Y cuál es ese tiempo racional, si nos preguntarían? Depende caso por caso. En el caso Ya. yo de esa campaña, por ejemplo, promocional, para mí debería ser, acabado la campaña, tener cierto tiempo para que la empresa elimine los datos que ha recopilado. ¿Qué tiempo? Un tiempo, ahí sí analizas prudentemente desde el punto de vista tecnológico, si se ingresaron, inscribieron por página web o si es que fue algo físico, para ver qué proceso y tú en base a eso haces algo natural, pero no vas a agarrar y decir cómo a quedar con 2 años con la información para seguir luego emitiendo otras publicidades. En esta auditoría que tú dices para mirar si estoy realmente cumpliendo con la protección de datos, tú acabas de hablar de una fase 1. Exacto. Eso implícitamente me estás diciendo que tenemos otras fases más. Correcto. ¿Okay? Entonces, la fase 1 es esto, es analizar. La fase 2 es implementar. Es entrar a las empresas a cambiarles sus esquemas, a decirte, mira, esta era tu política de privacidad de la página web, ahora es esta. Este era el formulario como registrabas proveedores, ya no puedes pedir esto, ahora tienes que usar así. Entonces, adaptación de documentos. Documentos, ahí pueden estar contratos, ahí pueden estar... Exacto, y dijiste una palabra clave. Hasta tus páginas web que estás diciéndole, por ejemplo, cuando envías una publicidad masiva, qué sé yo, se me ocurre, y dijiste ¿no? una palabra clave, que es muy importante el tema contractual. ¿Por qué? Porque la ley establece dentro de las sanciones y dentro de las infracciones, si quieres, infracciones graves para el responsable del tratamiento, es no incluir en sus contratos cláusulas específicas sobre protección de datos y confidencialidad de información. Y eso va a estar sancionado con la sanción más grave, que va desde el 0.7% al 1% de la facturación de la compañía. A ver, repíteles por favor, porque creo que esta parte les va realmente a motivar a estar actualizados. La sanción por no haber hecho este debido proceso de proteger los datos en los diferentes aspectos que puede tener una empresa, porque en todas las empresas somos iguales. Pero repíteles las sanciones, por favor. Y partamos de 2 conceptos que es importante que tengan. Ajá. El responsable, el encargado. Y el primero sería el titular. Titular del dato soy yo. Eres la yo, persona natural. la que puede sentirse afectada. Exacto. El dueño de la información, Ya. eres tú, la persona natural. El responsable es la persona que gestiona o que trata ese dato. Es decir, el momento que yo ingreso al edificio y entregué mi información, ¿quién es el responsable de mi información? El edificio, la administración del edificio que me pidió mi información para permitirme el paso. Ellos son el responsable. Y de ahí viene, ese es el responsable. Viene, ¿quién es el encargado? El encargado sería, en el caso de edificios es más difícil, pero supongamos que para que traten y me dejen ingresar, el guardia de seguridad que pertenece a la empresa X confirma con la empresa en la central que yo no tengo récords y que puedo ingresar. Entonces, ese rato, el responsable es la administración del edificio, que a su proveedor, que es la seguridad, le está pidiendo que haga un cross-check de mi información. Entonces, esa empresa de seguridad se vuelve un encargado del tratamiento. ¿Por qué? Porque también trata mi dato. Entonces, mi dato sale de mí al edificio y a la empresa de seguridad y regresa. Entonces, entre el responsable y el encargado, tiene que haber una cláusula referida a los datos personales, a la confidencialidad, a la finalidad del trato del dato, al tiempo que tiene que tener el trato del dato. Entonces suena complicado, pero finalmente es incluir una cláusula como en su momento, recuerda hace muchos años, tú que eres abogada, cuando salió la ley de arbitraje y mediación. Y empezamos todos a meter la cláusula arbitral. Así es, la del arbitraje que ahora se nos hace tan normal, común en tan familiar contrato. Y que si no está, pues imposible. Exactamente. Vos dices como abogado, imposible. O sea, tenemos que llegar a esto, ¿no? A familiarizarnos, a entender la mecánica, el proceso, las fases que tú dices. Pero definitivamente esto, te voy a ser muy honesta, y por más que yo sea abogada, pero tengo otra especialidad, yo soy abogada tributaria, soy contadora también, pero yo creo que ahí están los abogados que se han especializado,
que se han formado, que han entendido desde el arranque esta ley. Y en tu caso, tú estuviste desde el inicio de esta norma, entendiéndole, analizándole y mirando la gran importancia que se tiene, hasta llegar a un proceso en donde tú ya me hablas, como realmente tú eres un experto, de auditorías. Exacto. Porque si a mí me preguntas, yo voy a mi empresa y digo, a ver, Jaime, soy abogada tributarista, y te voy a decir, Jaime, ven, ayúdame, ¿qué me falta? Hazme fase 1, hazme fase 2 y dime qué tengo que implementar. Así de fácil. Y va por ahí, va por la especialidad del derecho. Y para Ecuador es bastante nuevo y hemos creado un gremio con algunos colegas, que es la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, que estará siempre abierta a ¡Ay, qué maravilla! Excelente, por favor. Para brindar Asociación apoyo Ecuatoriana de Protección de Datos. Y Jaime, tú estás dentro de esta asociación. Yo estoy dentro de la asociación. Simplemente, hoy por hoy, yo creo que estamos alrededor de 15, 16 miembros. Estamos tratando activamente de esparcir el conocimiento, participamos activamente en lo que tú dices del proceso de la ley. Cuando se inició el proyecto era una ley mucho más restrictiva de lo que se pudo, se tuvo como producto final. Se pudieron corregir algunas cosas. Yo personalmente participé muy activamente con un asambleísta en cambiar las sanciones iniciales que habían puesto, porque claro, nuestra ley es una imitación del reglamento europeo, que es la norma principal en el mundo de protección de datos. Entonces, cuando nosotros escuchamos en las noticias Facebook fue sancionado con no sé cuántos millones de dólares, ese tipo de sanciones se preveía en nuestro proyecto. Entonces, esto se pudo cambiar. Hicimos una analogía con la ley de telecomunicaciones y se aplicó esa sanción, que es menor. Entonces, en realidad es todo un régimen atrás que hay que familiarizarse, que para eso está esta asociación, para apoyo para la empresa, para Pero también están la los profesionales en el ámbito privado para que nos guíen, para que nos puedan hacer estas auditorías y tener, ¿qué sería fase 1, fase 2 o en la fase 2 está el producto final? Ahí viene el producto legal final de la fase 2. Es la fase 1 yo te analizo, en la fase 2 te implemento todo lo que tienes que cambiar y te quedas con tus productos. ¿Cuál viene a ser una fase 3 que la determino yo? Pero esa ya no es jurídica, porque eso es lo especial de esta norma. Esa ya es técnica. Viene el análisis a través de empresas de tecnología, de que tú apliques herramientas adecuadas para ciberseguridad, evitar ciberdelitos, contener bien la información, qué softwares utilizas, cómo bloqueas ingresos del exterior. Entonces es la fase tecnológica. Yo la llamo fase 3 porque esa fase normalmente ya escapa del ámbito jurídico y viene el tema ya de, ahí sí una particularidad de cada empresa, viendo qué softwares usa. Pero va enlazado, lógicamente, con todo el tema de fase 1 y fase 2, sin duda, en donde yo pienso que es un equipo multidisciplinario. Abogados expertos, por ejemplo, como en tu caso, que conoces, manejaste la ley desde el inicio, que me vas a ir y me vas a hacer un diagnóstico, me vas a decir, así te encuentro y así te dejo, y voy a trabajar de la mano para el tema tecnológico, que obviamente habrán las empresas, y no sé si es que ya en el Ecuador tengamos esas empresas que pueden ir revisando la parte de tecnología. Mira, o serán muy particulares a lo de cada empresa. No, es algo más bien realmente de un tema de sistemas y es particular a cada empresa. Entonces sí hay empresas, porque el análisis no va a ir desde el punto de vista de la legislación de protección de datos, ya esa parte sino técnica. Va realmente una parte técnica, ver que tengas un sistema seguros, ver que tu base de datos no sea violable. Por ejemplo, no esté en un Excel con una laptop de alguien de tu personal que no tenga clave. ¿Sí me explico? Hay casos que suenan graciosos, pero son prácticos, que uno puede ver del exterior. Hay casos de personas que trabajan en una empresa, le roban la laptop de la empresa y en la laptop de su trabajo hay información de clientes porque la tenía guardado no en la nube sino en el desktop. Entonces ahí viene el análisis técnico, no solo jurídico. ¿Es apropiado que tú almacenes la información, los datos de tus clientes en el desktop de una laptop? No, debería de estar o en una base tuya. Con unas reglas, procedimientos, diarios. Exacto. Mira, entonces, por ejemplo, análisis de herramienta tecnológica. Mira lo que nos pasa a nosotros como firmas auditoras, ¿no? Porque obviamente, o como despacho de abogados, que somos, digamos, mixtos, ¿ya? Tenemos información, muchísima información de clientes, bases de datos. Todos estos procedimientos tienen que estar debían haber estado ya implementados, como tú dices. Tuvimos 2 años. Más o menos, ya vamos a decir, vamos para adelante, ya no va a haber el pasado porque me voy a estresar más, me voy a preocupar más, y mucha gente que nos está viendo esta noche seguramente me están diciendo ya, Cristina, por favor, pregúntale a Jaime, un proceso, ¿cuánto dura?
un proceso en cuánto tiempo lo voy a tener. Un proceso de auditoría. Un proceso de auditoría y tener lo que tú dices, fase 1, fase 2 y fase 3. Mira, nosotros y estar estimado, listo para cualquier revisión de cualquier organismo claro, de control cuando se ponga o no se ponga este organismo. Nosotros hemos estimado que en verdad depende también del cliente y qué tanto te entregue la información. Nosotros, desde el lado legal, dependemos de la información que nos entrega el cliente. Así es, eso es real en Pero todos los nosotros procesos. hemos estimado que esta fase 1 del diagnóstico toma entre 5 y 6 semanas de trabajo. Diagnóstico, 5 y Sí. 6 semanas de trabajo. Y de Estamos nuevo, hablando más de 2 meses. Sí, no, estás hablando de un mes y medio. Mes más y o medio, menos. mes y Sí, medio, el ya. diagnóstico, el revisar toda la información. Claro que puede variar de acuerdo al volumen de información que maneje la compañía a Ya, la que le está más revisando. o menos hablemos un mes y medio. Exacto. Fase 1. Y la fase 2 es la adaptación de documentación. Dependerá de qué encuentras, pero normalmente vas a hablar de un mes más de trabajo, porque va a ser cambiarte tus contratos, desarrollarte la cláusula que debes incluir en contratos, cambiarte la política de privacidad de tu página web, Correcto. empatando con tu departamento de sistemas para el tema de las cookies, de las famosas cookies que automáticamente captan tu información para venderte luego publicidad. Claro. Entonces, toda esa adaptación también toma un tiempo porque es desarrollo de documentación desde el lado del vista legal, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros desarrollamos esa documentación y luego ustedes son los que están llamados ya a implementarla. Y estamos hablando que todo el proceso de fase 1 y fase 2, estamos hablando más o menos unos de 2 a 3 meses, ¿será? Yo diría 3 meses si es que la entrega de la información y la comunicación fluye y es rápida. Tengo procesos con clientes actualmente en los que vamos 6 meses trabajando en esto y no logramos. Por favor, concluir. señores, usted quiere un especialista de a de veras en esto de tema de protección de datos, es Jaime Mantilla, pero cuando ya estén con los profesionales, y me pasa a mí también, tenemos que estar muy conscientes que mientras los procesos son más cortos, usted entregue toda la información, usted se va a sentir más protegido, minimizando riesgos. Y los riesgos no solo es en el ámbito tributario, en el ámbito financiero. Tenemos hoy riesgos en el ámbito de la protección de datos personales. Correcto. ¿Qué puede hacer una persona que se siente, para que les expliques un poquito en esta noche, vulnerado el tema de sus datos personales? ¿Cómo esto él canaliza este derecho, porque está en la norma, y cuán afectado, ya hablaste tú también el tema de las sanciones que tienen las personas que administramos, las empresas que administramos datos, pero la persona como tal tiene ese derecho, sentir si sus datos personales se encuentran vulnerados. Correcto. Para explicarles lo importante y yo digo trascendental de esta norma y del régimen sancionatorio. Así es, y en realidad la propia ley ya establece un procedimiento, digamos, que va a tener que ser complementado con el reglamento que no sale todavía, pero básicamente parte de la lógica la ley. ¿Cuál es lo lógico en esta situación? Es el reclamo, si quieres, o la notificación directa a la persona que trata el dato. Es decir, el primer paso y el primer Te voy a reclamar. es yo reclamar. Es decir, Reclamar. como ocurre hoy por hoy, pero el tema es que no lo cumplen porque no hay sanción. Te llaman a ofrecer una tarjeta de crédito del Banco Bolivariano. Perdón, no voy a decir marcas, pero doy el ejemplo así nada más. Yo no soy cliente de ese banco, ni siquiera sé porque tengo información. Esta información llegó a ellos. ¿Qué debes hacer tú como titular de datos? Decirles, señores, por favor, no me interesa la tarjeta y quiero que me eliminen de su base de datos. Ese es uno de los derechos de ejercer, el derecho a eliminación. O el día de mañana llaman, qué sé yo, a mi antiguo trabajo y es de una empresa que sí me interesa, del mismo banco, pero yo tengo una línea de crédito. Otro derecho a ejercer es, por favor, actualicen la información, derecho de actualización. Entonces, primero yo creo que como titular de los datos sería bueno familiarizarnos qué derechos tenemos, que es el derecho a la información, la eliminación, el derecho a la actualización, y ahí tenemos una lista de algunos derechos. Excelente. ¿Sí? Y luego como el procedimiento es, como titular del dato, yo ejerzo reclamo directo al responsable. El responsable tiene 10 días para absolver mi reclamo. No necesariamente voy a tener la razón, porque el día de mañana digo, señores, quiero que eliminen, el derecho a eliminación siempre se puede ejercer, pero el día que sea un reclamo de por qué tienen la información, resulta que cuando yo firmé el contrato con la operadora de celular, yo ya lo había autorizado. Jaime, pero yo siempre puedo pedir que eliminen. Así haya autorizado antes. Jaime, el tiempo se nos ha ido volando en televisión, pero vamos a invitarles porque tenemos un programa que ya hemos pactado contigo para hacerlo lo más rápido posible, de 1 hora. Quiero que solamente en esta noche ya nos mandes un mensaje súper cortito, pero súper completo y conciso, motivando a las personas que nos están mirando sobre la importancia de esta ley, porque el tiempo se nos fue volando. Pero tenemos el otro programa de la hora completa, así que por favor, mándales un mensaje en esta noche maravillosa. El mensaje que puedo yo dar es a las empresas que se dedican al tratamiento de datos es implementen su adaptación lo antes posible.
al mal tiempo, buena cara, la situación ha hecho que no tengamos autoridad ni reglamento todavía. Eso quiere decir que se nos ha extendido el plazo para adaptarnos y cumplir. Y tenemos que hacerlo, porque si no empezarán las sanciones. En otros países ha sido así, la autoridad va a sancionar. Y con temas muy básicos como no incluir una cláusula, no atender el reclamo que le hace legítimamente el titular en el tiempo oportuno, eso nos va a generar multas. Multas que van en casos leves del 0,1 al 0.7% de tu facturación y en casos graves del 0,7 al 1% de tu facturación. Entonces, ese es el mensaje. Iniciemos, adaptémonos a la ley porque la ley está vigente. Qué interesante hablar con un experto, con una autoridad en la materia sobre esta ley de protección de datos personales. Él ha dicho cosas para mí vitales, valiosas. Primero, que la ley salió hace 2 años. El régimen sancionatorio debería entrar en vigencia ya el 26 de mayo. No tenemos autoridad, pero que esto no quiera decir que usted va a seguir alargando esta gran responsabilidad, en donde se tiene que hacer una auditoría, en donde se tiene que implementar los procesos relacionados con la ley y con el reglamento, sobre todo para que usted evite las sanciones. Y lo más importante, asesórese con las personas correctas y precisas, evite riesgo, evite multas. Y vamos a tener un programa completísimo con nuestro querido abogado experto Jaime Mantilla en Conversando con Cristina. Muy buenas noches a todos y este tema, que por favor se quede en su retina. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.